Pasa a ustedes, queridas hermanas, hermanos, un gusto saludarlos. Ya estamos en la sexta semana, el inicio de la sexta semana de capacitación sobre la cursada de ministerio pastoral. Este, Le platicaba yo a mi hermano director, hermano Abraham Marín, que es un gran amigo. Yo le decía que esto que se hace, esta capacitación, esto que llega a ustedes, es muy valioso porque es una formación, es una educación más formal, más estructurada. En la iglesia se aprenden cosas. Cuando predica un pastor, cuando da una escuela sabática, cuando da algún curso, y está bien. Y depende cómo lleguemos nosotros también. Pero yo creo mucho en este proyecto de educación formal porque la idea es que sea formativo, que nos vayamos formando en Cristo. Y todas las materias ya en conjunto, pues nos ayudan para tener una visión más amplia, nos ayuda como creyentes y como líderes. Y en algunos casos, yo no dudo que muchos de ustedes en algún momento los van a llamar, ya estando preparados, los va a llamar el pastor o el sobrevedor o los líderes más altos para que les ayuden a trabajar, porque uno como pastor ve la gente que ya está, no solo tiene ganas de trabajar, sino ya está un poco más preparada, de una visión más amplia. Y esa es la idea. Hoy estamos ya en la sexta semana y desde la semana pasada empezamos a trabajar dos últimos temas que me parecen muy importantes. La semana pasada hablamos del ministerio de todos los creyentes, que es todo un tema. Y yo en el archivo que les compartía trataba de explicarles que es un proceso, esa transición de trabajar con un modelo tradicional o como estamos acostumbrados a trabajar, a ir a un nuevo modelo más bíblico, más neotestamentario, más práctico, que se llama el ministerio de todos los creyentes, así le llamamos, ¿no? Y bueno, ya tuvimos la parte bíblica, los pasajes bíblicos, el ministerio de Jesús es la clave, ¿no? Cuando el Señor Jesús hizo su ministerio, lo decíamos la semana pasada, él no pensaba quedarse toda la vida con ellos. Él les dijo en algún momento, yo los estoy preparando porque es necesario que yo me vaya y ustedes se van a quedar y ustedes denle seguimiento a la iglesia, a la obra de Dios. Y ellos se espantaron, ¿cómo, Señor? Nosotros, sí, ustedes. ¿Con qué? Con todo lo que se les ha enseñado y luego les hace la promesa del Espíritu Santo. Dice, no se preocupen, no alcanzan a entender todo, no se preocupen, pero el espíritu de verdad les recordará todas las cosas que han aprendido y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, esa parte yo le llamo el discipulado, pero también le llamo el ministerio a todos los creyentes, porque el Señor Jesús estaba hablándole a todos sus discípulos. Y la última clase que tuvimos, yo les explicaba en un archivo pequeñito que es un proceso en el que somos de la gran multitud de los que nos acercamos, pero también podemos llegar a ser discípulos de Cristo, ya más comprometidos. Pero un discípulo de Cristo también puede convertirse en un siervo de Dios, una sierva de Dios, que está comprometido casi al 100%. Hay casos de esos, ¿no? En los que alguien deja todo y se concentra. Nosotros acá en México le llamamos que es un pastorado dedicado, tiempo completo. Y algunos hemos tenido esa bendición, esa oportunidad de dejar el trabajo, dejar la profesión, hasta un poco la familia y dedicarnos tiempo completo para atender la iglesia. Por eso es que vamos aprendiendo más rápido, porque no hay un mejor método para aprender que en la práctica, hermano. ¿Están de acuerdo? Hay, es como, dice un dicho acá en México, que la práctica hace al maestro. Y así es en la iglesia también. Es que no se preocupen, todos tuvimos un inicio. Los que son más nuevos, no se preocupen, nos va a ir dando el crecimiento. Y uno inicia con ciertas dudas, no alcanza uno a ver todo, pero con lo que escucha y con los que Dios va poniendo al frente, uno va cobrando una visión más amplia. Y en su momento Dios nos va a dar el crecimiento y nos dará la oportunidad de trabajar. De hecho, hoy vamos al último subtítulo que yo le pongo por título la iglesia como una comunidad pastoral. ¿Se acuerdan?
la idea es estas últimas dos clases vamos a hablar de cómo todo lo que hemos dicho, cómo puede aterrizar o practicarse en la iglesia, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde el Señor nos va a utilizar en nuestra iglesia local. Puede ser una iglesia pequeña, ¿verdad? Con poquitos miembros, puede ser una iglesia más grande, porque la iglesia también las iglesias pasan por diferentes etapas también. A veces hay muchos hermanos, está lleno y nos alegramos, uy, qué bueno, pero de repente el siguiente sábado somos poquitos, porque faltó el hermano, la hermana se enfermó, el hermano se fue de visita, y la iglesia así es, o sea, no siempre está en el mismo tenor. Y por eso es que tenemos que aprender a darle una visión más amplia a la iglesia, al trabajo de la iglesia. De hecho, el trabajo final es un trabajo de un plan de trabajo, le llamamos acá, de hacer un pequeño plan de cómo atender una iglesia en los primeros 6 meses, ¿de acuerdo? Pero bueno, déjenme, me permito compartirles el archivo para esta sesión. Les comparto pantalla y ahí estamos. La iglesia como una comunidad pastoral. Déjenme les digo que los especialistas le llaman igle crecimiento. O sea, hay gente que se especializa en cómo crecen las iglesias. Yo tengo aquí cuando menos 3 libros. A mí, uno es del doctor René Padilla, La fuerza del espíritu en la evangelización, en la misión. El doctor René Padilla, sé que tienen varios libros. Yo tuve la bendición de tenerlo como maestro en varias ocasiones y me pareció bueno el libro. También, La Iglesia como una comunidad terapéutica, de Jonathan Salgado, también lo tuvimos en México, Cuernavaca, presentando este libro. Me parece que es bueno. Al final yo les pongo una pequeña bibliografía también, por si alguien quiere seguir profundizando en el tema de la iglesia. Y que me encontré de Miguel Núñez se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y son estos hermanos que escriben estos libros, son gente que se especializa en mirar cómo crecen las iglesias, qué es lo que les afecta, cuáles son sus obstáculos y qué les puede ayudar. Pero la mayoría concuerdan, hermanos, la mayoría concuerdan en ciertos criterios que yo les voy a compartir, ¿sí? Porque luego uno piensa, hermanos, voy a hacerlo como introducción, este, uno piensa que en otras iglesias están mejor, porque uno de repente se desespera un poco y dice, oh, por ejemplo, cuando alguien se va de nuestra iglesia y se va a congregar a otra iglesia, comúnmente se va con la expectativa de que no, allá voy a estar mejor. Eso piensa. En México nos pasa mucho eso, fíjense. Nos ha pasado mucho eso en los últimos años, porque hay nuevas iglesias muy modernas, muy abiertas, ¿verdad? Y con una inversión muy grande. Pero cuando la gente se va a otra iglesia buscando una mejor iglesia, se da cuenta que en la otra iglesia también tienen sus problemas y también tienen sus carencias y también tienen sus errores, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no hay una iglesia perfecta. Y estos 3 escritores que yo les presento, los 3 dicen lo mismo y otros más. O sea, no hay una iglesia perfecta. Ni el mismo Señor Jesús encontró discípulos perfectos. Más bien estamos hablando de estar enfocados en cómo queremos trabajar en la iglesia. Y yo le llamo, mi propuesta es la iglesia como una comunidad pastoral. Acá en México estamos promoviendo mucho la pastoral de todos los creyentes. Y entonces en la iglesia ahora ya no se le llaman directores, se llaman pastores. La pastoral para niños, la pastoral para adolescentes, la pastoral para la femenil, la pastoral para varones, la pastoral para matrimonios, para ancianos. Entonces el último ajuste que hubo es que ahora no son directores, son pastores, tienen una acción pastoral. Hay un pastor titular, que ese es el pastor principal o el pastor titular se le llaman. Incluso el pastor tiene ahora las iglesias ya no tienen copastor, ahora tienen un pastor adjunto, le llaman ellos. O sea, y la idea es hacer un equipo con una visión pastoral,
Por eso este último tema, pues me gusta, porque yo he visto cómo ha venido evolucionando. Estamos en esa etapa todavía, porque no alcanzamos a entender todo todavía. Por eso este archivo a mí me ha servido para orientar también a algunos, a mi iglesia local donde yo me congrego. Y entonces pongo ahí el modelo pastoral de Jesucristo como una meta. Hay varias maneras de modelos pastorales, de atención pastoral. Y las iglesias tienen su propio plan de trabajo y su propia forma de trabajar. No trabaja igual la iglesia bautista, la iglesia pentecostés, la iglesia de Dios. Son modelos diferentes y todos son respetables. Cada quien pues, tiene un cuerpo de líderes que trabajan esto. Pero me parece que todos los creyentes tenemos que tener claro esto que yo pongo ahí, el modelo pastoral de Jesucristo como una meta. Permítanme ampliar un poquito más, a ver si se ve mejor. Ahí está, ahí se ve más claro. Entonces, hermanos, desde la sesión última que tuvimos, yo me acuerdo que enfaticé bastante del modelo pastoral de Jesús, un modelo superior, un modelo de transformación. El modelo es Jesús, hermanos, de trabajo pastoral, de atención pastoral, de trato pastoral. O sea, en Jesús aprendemos mucho. Y ahí viene un pasaje bíblico de Mateo 15:29. Yo les voy a leer uno antes. Yo tengo Mateo 9:35, que dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. A mí me gusta este pasaje, me parece que es un pasaje complementario de este que yo tengo ahí, de Mateo 15:29, ¿sí? Porque Mateo 15:29 al 31 dice así, pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Estos dos pasajes, hermanos, nos ayudan para entender que la metodología de Jesús era atender a las personas. ¿De acuerdo? Atender a las personas. Es el modelo pastoral de Jesús. Y yo lo digo porque a veces en las iglesias, ahorita vamos a hacer la reflexión en este archivo, porque a veces las iglesias estamos pensando, ¿y cómo hacemos crecer la iglesia? ¿Y cómo hacemos para que la iglesia seamos más y venga más gente? Y yo he estado en muchos momentos de planeación y entonces aprendí, hermanos, que los métodos que se usan, todos son buenos, ninguno es malo. Por ejemplo, hay iglesias que evangelizan y salen personas de dos en dos, porque hay un pasaje bíblico que dice que Jesús los envió de dos en dos a sus discípulos a predicar. Está bien. A mí, yo ya les he platicado, a mí me gusta más el método de grupos familiares, porque así empezó la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia, como le llaman, primitiva. Dice que compartían el pan en las casas cada día y había un grupo de creyentes en la casa de Cornelio, en la casa de Zaqueo, en la casa de Lázaro y sus hermanas. O sea, eran lo que ahora llamamos grupos familiares. La iglesia se reunían los sábados en el templo, pero la iglesia, como creció, era que entre semanas se reunían en las casas. Y hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento. A mí, en lo personal, me gusta ese método, porque me ha ido muy bien, gracias a Dios.
desde hace muchos años, desde los años 90, que yo fui por primera vez pastor. Y entonces yo dije, bueno, entre el sábado hay que atender a la iglesia en el templo. Había un templo chiquito, era pocas personas. Pero entre semana, entonces yo me iba los lunes, abrí un grupo familiar en una zona de la ciudad, el martes en otro, el miércoles en otro, el jueves en otro, y el sábado, pues ya estábamos en el templo, sábado por la tarde, y el viernes por la tarde, perdón, y todo el sábado, y el domingo en la mañana, el culto de oración. Y ese ritmo de trabajo me permitió a mí involucrar a los hermanos y que la iglesia creciera en un poquito más de un año. Yo siempre lo pongo como meta. En un año evaluamos, digo yo, cómo vamos. Pero siempre teniendo estos criterios, el modelo pastoral de Jesús es muy importante. Porque como digo, a, hay muchos métodos y formas de trabajar, pero me parece que el modelo pastoral de Jesús debe ser una meta para nosotros, los creyentes. Y déjenme avanzo un poquito más en este archivo. De tal manera que el primer subtítulo en este archivo es características neotestamentarias de la iglesia, o sea, del Nuevo Testamento. Yo entiendo que hay un, hay un peligro, hermanos, en confundir nuestros templos con el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido la segunda vez y era un templo donde moraba la presencia de Dios para los israelitas. Y está bien, era parte de su, dicen algunos, de su dispensación, de su momento histórico. Pero realmente la iglesia cristiana, la iglesia como yo le llamo neotestamentaria, creció en las iglesias. Ahora, y tengo como base ahí primero los Corintios 3, déjenme se los leo, 3, 5 al 11. Primero los Corintios. Me parece que es un pasaje valioso, hermanos, del cual podemos aprender. Dice así la palabra de Dios. Primero los Corintios 3, del 5, del 5 al 11. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en el principio de que las iglesias empezaban a congregarse, después de que el maestro ya no está con ellos, ahora los discípulos se encargan de extender el mensaje del evangelio. Dice primero a los Corintios 3, 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Me gusta ese pasaje, hermanos, porque es muy dado en las iglesias que de repente a mí me ha sucedido que cuando hay cambios de pastor o de líderes, pues uno se encariña con las personas y luego a veces uno no supera ese tipo de cosas, pero el crecimiento lo da Dios. Hay épocas en que la iglesia crece, hay épocas en que no crece tanto. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, hermanos, de la iglesia, yo lo divido en la parte baja en dos formas. El crecimiento cuantitativo, o sea, numérico, o sea, cuántos, y el crecimiento cualitativo, o sea, calidad de vida. Son dos grandes áreas en las que la iglesia puede crecer. El crecimiento numérico o cuantitativo, yo deduzco de este pasaje que acabamos de leer, es Dios el que da el crecimiento. ¿Sí? De hecho, Hechos capítulo 2 lo dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, claro, Dios utiliza al pastor,
al predicador, al evangelista, al misionero, a la hermana que comparte con su vecina, al hermano que comparte con sus compañeros o con su familia. O sea, Dios usa lo que Dios quiere usar, ¿de acuerdo? Para que el mensaje sea transmitido, pero el crecimiento lo da Dios. Eso nos debe quedar claro, hermanos. O sea, no somos los pastores los que hacemos crecer la iglesia. Cuidado con eso. Es la reflexión que yo tengo en esta primer subtítulo. Porque a veces nos confundimos y sucede mucho que llega otro pastor y no tiene el mismo éxito, vamos a decirlo, para que se bautice más gente, pero no es tan sencillo, porque el crecimiento lo da Dios. Cuando Dios usa a las hermanas, a los hermanos que están compartiendo el evangelio de verdad, el evangelio de la salvación, ¿de acuerdo? O cuando simplemente están sirviendo, Dios usa, como digo yo, lo que Dios quiere usar para el crecimiento de la iglesia. Y es lo que aquí el apóstol Pablo le trata de explicar a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto estaba confundida y unos decían, yo le voy a Pablo y otros, yo le voy a Apolos. Y los dos eran buenos líderes. Entonces Pablo hace esta reflexión. Dice, ¿y quiénes somos nosotros? Somos colaboradores. Entonces hay que tener cuidado, porque si algo estorba el crecimiento de la iglesia, es que le atribuyamos el crecimiento a una persona. No, las personas no hacemos crecer la iglesia, el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Y luego yo uso bromas, ¿no? A veces con algunos, como para tratar de ubicar, orientar, para que no suene tan duro. Alguna vez alguien me dijo, no, yo convertí a esos hermanos. Y le dije yo de broma, ¿cómo que los convirtió? Sí, yo los convertí, pero ¿en qué los convirtió? Le dije yo de broma. ¿En qué? O sea, explíqueme. Porque en hijos de Dios solo Dios tiene el poder y el Espíritu Santo es el que toca el corazón. Bueno, sí. Bueno, explíquese bien, mi hermano. Y yo le hice esta broma porque era una manera arrogante de decir, yo soy el que hago crecer esta iglesia. No. El crecimiento lo da Dios. Nosotros solamente somos colaboradores. Ahora, a mí me ha ido muy bien en el crecimiento de la iglesia. Bendito Dios. Siempre que yo fui pastor, los años que fui pastor, siempre, esta última etapa, siempre bauticé. Una vez bauticé 5, otro 6, otro 10. Cada año yo bautizaba, gracias a Dios. Pero yo entendía siempre que era el equipo de trabajo que trabajaba, porque me gusta hacer equipos de trabajo, ya se dieron cuenta, y capacitarlos, y enviarlos, y preguntarles cómo les fue, cómo les va, qué necesitan. Y entonces Dios en esa dinámica pues, da el crecimiento, pero la gloria es de Dios, no de nosotros, no nuestra. Hay que tener cuidado ahí, hermanos. ¿De acuerdo? Pues el crecimiento cuantitativo, numérico, lo da Dios, pero el crecimiento cualitativo, calidad de vida, ahí sí, nos toca a nosotros crecer en todo en Cristo, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de crecer en la fe, en la gracia del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor nuestro Jesucristo, allá en segunda de Pedro capítulo 3, al final del capítulo 3. Entonces, yo soy un apasionado del crecimiento y lo vivo en mí mismo. Yo sí, cada día digo, a ver, no me siento que he crecido y me pongo a leer un libro, a reacomodar, a repasar, a escribir algo, porque yo necesito estar creciendo para poder servir mejor a los hermanos. Simplemente a mi familia, ¿no? Yo tengo 3 hijos, por la gracia de Dios, y 2 ya son bautizados, porque ya uno es de 28 y otro de 23 años. El más pequeñito, el de 15 años, todavía no se bautiza, pero yo tengo que buscar estrategias, hermanos, de cómo compartir el evangelio. Ese es un gran reto para mí. Hoy en día está más difícil, ¿eh? Déjeme le digo. Trabajar con adolescentes, ¡ay, hermanos! Me invitaron un día, creo que ya les platiqué, en la iglesia donde me congrego. Yo no soy el pastor, tiene un pastor joven, y yo lo apoyo, yo le apoyo en lo que él necesita. Y un día me invitaron a dar el tema con los adolescentes. Eran como unos 6 adolescentes o 7, en una mesa. Y me dice el director de adolescentes, ahora el pastor de adolescentes, me dice, hermano, a ver cómo le va, dice, porque no habla nada. Y llego yo y ¿cómo les va, muchachos? Vamos a orar y miren, el tema es así. Y yo trato de ser dinámico y estaban así, no hablaban. Primero estaban con el celular, estaban con el celular. Yo ya sabía. Entonces yo vi una cajita y les dije, ese celular me lo van a prestar y lo van a poner en esta cajita. Y vi que empezaron a entrar en pánico. Porque hoy en día, hermano, si tú le quitas el celular a un niño
que se acostumbró a un adolescente que lo hace como parte de una extensión de su vida, entran en pánico. Y entonces le dije, pónganlo aquí, estos 30 minutos que yo les voy a dar el tema y después lo recogen. Pues aquí va a estar, no se preocupe, ustedes pónganlo ahí. Ya lo pusieron ahí, ya lo puse ahí a un lado de la mesa. Digo, es para que me pongan atención y se concentren. Y después ustedes siguen con todo lo demás. Más hasta ahí van a buscar su tarea, porque hay que investigar cosas. Pero me di cuenta, hermanos, que si no, no me ponían atención y no hablan, no se comunican. Se comunican hasta por mensaje, aunque están uno ahí y otro allá. Es otra generación. Entonces yo le digo a los pastores, a los líderes, hermanos, es una generación diferente. Tenemos que buscar la manera de hacerles llegar el mensaje del evangelio. Sí, si ellos, uno les da un tema como estos que yo doy con ustedes, no lo aguantan. Muy pocos adolescentes aguantarían un tema como este, porque ellos este, tienen otra formación. Hay que saber entenderlo. Y hay que irlos ayudando a crecer en Cristo, claro, poco a poco. No sé cómo les vaya allá, si sufren lo mismo que sufrimos acá en México o es diferente, pero me parece que es muy parecido. Pero hay que intentar ayudarlos a crecer, ¿de acuerdo? En Cristo y esperar que Dios haga la obra en sus corazones, pero es difícil. Y entonces, pues ya traía yo ciertas dinámicas y les di una hoja para que dibujaran, para que identificaran, que colorearan, y luego ya después abrí el tema, ya les di el pasaje bíblico, y bueno, me fue más o menos bien, pero es bien difícil hoy en día dar un tema con adolescentes, porque cuando están distraídos, muy pocas cosas le atraen su atención. Entonces tenemos que buscar formas. Y lo digo como un ejemplo de lo que es la iglesia nueva, la nueva iglesia y el crecimiento. ¿De acuerdo? Vamos al segundo subtema. Una iglesia madura en la fe. ¿Cómo nosotros medimos el crecimiento? La mayoría de las iglesias medimos por cuántos hermanos se congregan. No, pues que 10, 15, 20, 50, 100. Y hay veces que nos equivocamos al medir, porque de repente nosotros medimos, ay, es que son muchos. Seguro esa iglesia debe estar muy bien. Y les digo una cosa, hermanos, no es verdad. Mientras la iglesia sea más grande, tiene más problemáticas, porque es más diversidad de personas, es más heterogéneo la necesidad. Se los digo por experiencia, porque yo pastoreé iglesias chiquitas como misiones e iglesias más grandes. Y bueno, predicar en diferentes lugares. Una misión chiquito, estamos en un cuarto, y predicar ya con más gente. Pero a veces nos equivocamos al medir nosotros en la iglesia. O el otro parámetro de medición es eso. ¿Cuántos se bautizaron? Acá es muy tradicional preguntar. No, pues no se bautizó ninguno. Entonces algo falta, no están haciendo las cosas bien. O nomás se bautizó uno o dos. Y aquí hay hermanos que todavía dicen, no, por uno o dos no vamos a hacer todo un evento. Y yo digo, hermanos, por un pecador que se arrepiente hay gozo en el cielo, así es que hagamos lo que tengamos que hacer. Si es uno, alguna vez hace 2 años, yo creo que sí, no sé si 2 o 3 años, no recuerdo, pero me invitaron a bautizar a una persona el día de la cena del Señor. Era en la tarde, pero en la mañana me dice, hermano, quiero que bautice a mi hijo, me dijo un hermano, que había batallado mucho con él y él viajaba mucho, manejaba un camión pesado, le decían trailero, dicen acá, pero quiero que lo bautice, hermano. ¿Dónde? Pues vamos. Y nos fuimos muy temprano a bautizarlo a él solo, al río, y luego regresar, arreglarse para ir al culto de la cena del Señor. Yo creo que es el bautismo más rápido que me ha tocado. Era una sola persona. Y yo le dije, está bien, hermano, yo lo voy a apoyar. Y me da mucho gusto que el hermano siempre recuerda eso. Que le dice, hermano, usted me apoyó para bautizar, porque ningún pastor lo quiso bautizar. No, porque hay muchos pastores en esta zona. Son más de 60 iglesias. Pero yo le dije, está bien, hermano, pues me va a costar un poco más de esfuerzo, pero vamos a hacerlo. Vamos, primero Dios. Y sí, todo llegamos a comer y todo eso. ¿Qué quiere decir? Pues que una persona, dice la palabra de Dios, por un pecador que se arrepiente hay gozo en el cielo, pero hay quien mide diferente, ¿de acuerdo? Entonces, este subtítulo es, vamos a hablar de cómo se mide la madurez de una iglesia en la fe, ¿de acuerdo? Hay 3 pasajes bíblicos, voy a usar el primero, Efesios 1, versículo 15 al 18. Dice la palabra de Dios así. Efesios 1,
versículo 15 al 18, dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Versículo 18. Continúa. Es la presentación del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1. Maravilloso, porque tiene varias enseñanzas ahí. Y Colosenses 1 y 1 Tesalonicenses 1 dicen parecido, es la salutación del apóstol Pablo a estas iglesias. Y lo que quiero resaltar es esto: las características del Nuevo Testamento, hermanos, para identificar una iglesia madura es el desarrollo de estas tres aspectos que están ahí en las filminas, en los colores. Vamos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él está muy contento porque él sabe que está en desarrollo su madurez como iglesia. ¿Cómo se da cuenta? Su fe, su esperanza y su amor están madurando y están creciendo. Esos son los parámetros que Pablo usa para hablar de una iglesia madura y que está creciendo en la fe. ¿De acuerdo? Sí, porque como dije, a veces nosotros tenemos otros parámetros y decimos, ¿cuántos son? No, pues que son 100. ¡Wow! Una iglesia de 100 personas. Yo he pastoreado iglesias de 100 personas y es más complicado. Le digo, la última iglesia que pastoreé, llegamos a ser 180 personas. Y en la cena del Señor, qué problema, porque a la hora del lavatorio de los pies, más imaginan el grupo de mujeres, el grupo de varones, y luego había ancianitos que no podían subir las escaleras. Bueno, había que adaptarles y dije, Señor, solo Dios nos va a ayudar a salir de este. Y bueno, lo hicimos de la mejor manera. Y está bien, la iglesia pues ya lo disfruta porque se conocen entre ellos, pero qué complicado. O en un ejemplo, cuando yo predico una iglesia de 100 personas en nuestra iglesia, hermanos, la mitad ponen atención, la otra mitad no ponen atención. La verdad. Entonces, claro, uno siempre anhela que la iglesia crezca, pero no se preocupen, hermanos. Si son pocos, concentrémonos en crecer en la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que quiero decir. Esos deben ser nuestros objetivos para el desarrollo y del crecimiento y la madurez en la iglesia. Lo otro lo da Dios, ¿de acuerdo? Lo, por consecuencia, es parecido a lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, cuando dice, más buscad, 6:33, cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas otras cosas vendrán como añadidura. ¿Cuáles cosas? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? ¿Con qué te has de cubrir? Porque dice, bástale cada día su propio afán. Pero en las iglesias a veces estamos muy ansiosos y queremos demostrar que tenemos éxito porque si somos más o se bautizaron más o si el templo tenemos más bonito, no sé. A veces tenemos otros criterios que no son malos, hermanos. No, yo no estoy hablando que sean malos, no. Estoy diciendo es que no son prioridad. La prioridad para el desarrollo de una iglesia madura son estos. Si su iglesia está creciendo en fe, está desarrollando la fe, está desarrollando la esperanza y está desarrollando el amor, entonces está creciendo para ser una iglesia madura. Son los parámetros de una iglesia en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Espero que les sirva para enfocar bien en lo que tenemos que enfocar. Lo otro es añadidura y es bueno, no es malo, pero no es prioridad. Cada creyente en la iglesia debemos de enfocarlo, ayudarlo para que crezca en fe, esperanza y amor. Y si ese creyente crece en estas tres cosas, su familia también va a ir creciendo y la iglesia va a ir creciendo y el crecimiento, como dije, cuantitativo, numérico, lo va a dar Dios como una consecuencia de que se está desarrollando estas cosas importantes en los creyentes. ¿De acuerdo?
Y claro, seguro habrá menos problemas también, porque una persona que está en el desarrollo de su madurez cristiana, pues está comprometida. O sea, aquí es donde tenemos que enfocar nosotros los pastores, me parece. Y bueno, entiendo que, entiendo que cada pastor, no sé cómo sea allá en Argentina o en Colombia o en otros países, pero aquí en México tenemos un plan de trabajo ya ahora más flexible. Muchos años, hermanos, tuvimos un plan de trabajo que hacíamos, porque a mí me tocó muchos años hacerlo, elaborábamos un plan a nivel nacional con objetivos, con, ¿cómo le llamábamos? Le llamábamos metas, le llamábamos también enfoques, prioridades, actividades, y se lo enviábamos a todas las iglesias. Es una iglesia grande en México, la verdad. Este, cuando yo estuve en la administración, llegamos a tener 830 iglesias. Son muchas iglesias a nivel nacional de todo México. Y se dividía por distritos, 17 distritos. Ahora es diferente, ya cambió el concilio pasado, hace 2 meses cambió. Pero bueno, lo que a mí me tocó trabajar era así, y recorrer los distritos y las ciudades para visitar las iglesias. Era todo un reto visitar cada iglesia. Yo tuve la bendición de recorrer casi los distritos y casi todas las iglesias, muchas iglesias. No recuerdo cuántas, la verdad, perdí la cuenta. No las 800, pero sí creo que llegué a visitar unas 500 iglesias en toda la República Mexicana a través de 10 años, creo, cuando fui parte del Consejo Ejecutivo. Porque son los que más viajan para ayudar supervisar el trabajo y todo ello. Pero bueno, el comentario es este. Todas tenían un solo plan de trabajo, que les decíamos, este es el plan, aplíquenlo. Pero yo escuchaba quejas de que, hermano, es que ese plan no aplica aquí. Por ejemplo, en lugares con comunidades indígenas, que ya ahora sí hay reuniones de líderes de indígenas. Hablan dialecto, incluso ni siquiera hablan, sí hablan español, pero lo hablan muy poquito, pero hablan más su dialecto. Aquí en México hay mucho de eso. Supongo que cada país tiene sus propias etnias, le llaman, y sus propios dialectos. México hay muchos. Estaba escuchando un dato del gobierno y no recuerdo cuántos dialectos oficialmente, pero son muchos, son más de 80 dialectos en toda la República. Y había más de 100. Algunos ya se han extinguido. Pero bueno, entonces yo me di cuenta, hermanos, yo fui uno de los que dije, hacer un plan de trabajo, incluso lo imprimíamos, lo mandábamos a imprimir y se los enviábamos ya, aplíquenlo. Y yo creo que fue un error. A lo mejor en algún momento funcionó cuando eran pocas iglesias. La iglesia fue creciendo por la gracia de Dios y de repente las iglesias eran diferentes, diferentes zonas. Y entonces ahora parece que ya se aprendió a hacer un plan más flexible. Solo se mandan las directrices, los objetivos, ya no se manda un plan, se manda un formato como una guía para que cada iglesia haga su propio plan de trabajo. Sí, es más correcto. Lo comento porque luego nosotros, y yo me acuerdo que nos desgastamos mucho en tratar de implantar un solo plan de trabajo en todas las iglesias, cuando las iglesias eran diferentes. Y yo llegó un momento en que yo llegué a estas conclusiones. Les decía, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Yo siempre decía, nosotros podemos decir lo que querramos y cada quien tiene su opinión y es respetable, su visión, su proyecto. Pero ¿qué dice la palabra sobre el crecimiento? Y fue entonces, en aquellos años, que yo empecé a estudiar esto. Dije, a ver, ¿qué dice el apóstol en cuestión de cómo crecían las iglesias? Y él no les preguntaba cuántos han bautizado, él no les preguntaba cuántos se congregan, él les preguntaba esto: yo estoy orando, les dice, para que no ceso de dar gracias por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé un espíritu de sabiduría y alumbre los ojos de su entendimiento y puedan y sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y que crezcan en la fe, la esperanza y el amor. Y Efesios, Colosenses, Tesalonicenses lo repiten, y las demás epístolas también en diferente momento. En algunas lo menciona al final, ¿sí? Al final hace una reflexión. Yo elegí las que lo menciona al principio, en la salutación, pero algunas lo hacen en la conclusión, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué quiere decir que en el Nuevo Testamento los apóstoles estaban preocupados
porque la iglesia madurara y creciera en la fe, la esperanza y el amor, más que en otras cosas más superficiales. Insisto, no que no sean importantes, sino que no son prioridad. La prioridad es esto y lo otro lo da Dios como una añadidura. ¿De acuerdo, hermanos? Espero que vayamos bien. No sé si hay alguna pregunta, porque luego yo digo cosas que son un poco revolucionarias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda, pero lo comparto con mucho cariño, hermanos, en base a la experiencia que yo he tenido, como para afinar la visión. Recuerden que estamos en el tema la iglesia como una comunidad pastoral. Ese es mi objetivo hoy y la próxima sesión. Que, que la iglesia enfoque donde debe enfocar, ¿de acuerdo? Y que la iglesia se convierta en una comunidad, como dicen los escritores, una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora, una comunidad pastoral, con enfoque pastoral. Hermanos, nuestras iglesias creo que tendrían mucho más éxito si enfocamos donde tenemos que enfocar. Y lo otro también se puede hacer, claro, se trabaja, pero prioridad en esto. Es la propuesta que yo hago, ¿no? Espero que lo tomen en cuenta. Y bueno, voy a algunas conclusiones importantes, porque tengo otro archivo, no se preocupen. Y si no lo alcanzamos a ver, lo vemos la siguiente sesión. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que yo saco a esta reflexión de la iglesia como una comunidad pastoral, con, enfocando bien, con el modelo de Jesús, con los objetivos bien trazados? Esto hasta les puede servir para el trabajo final. Porque yo les digo, ¿cómo se puede trabajar? Entonces, hermano, vamos a trabajar estos aspectos. Formidable. Yo solo hago la reflexión, abro el panorama y cada creyente, cada líder lo va a apropiar y a enfocar como Dios le, y el Espíritu de Dios le va iluminando, claro. ¿Cuáles son algunas conclusiones que yo empiezo a sacar en esto? Dice, cuando una iglesia quiere crecer, generalmente busca un programa que atraiga a la gente y la involucre en la vida de la iglesia. O sea, y yo lo digo por experiencia, hermano, yo estuve involucrado. Vamos a hacer un programa atractivo para que la gente venga. Y me parece que a veces es superficial. Yo he sido un poco duro con algunos pastores, sí. Y ustedes como estudiantes, pues, yo hago la reflexión fuerte, pero yo con pastores o con ejecutivos, yo soy más duro. Cuando me dicen, no, hermano, es que debe ser así. A ver, espérame. ¿Cómo que debe ser así? ¿Qué dice la palabra? ¿Y cuál es la experiencia que hemos tenido también? Si alguien ha tenido buena experiencia, oye, qué bueno. Y un día le dije a un hermano, dijo él, es que es como yo digo. Está bien, hermano. Yo le voy a creer si lo que usted dice ha tenido el éxito esperado. Entonces yo digo, me callo y yo aprendo de usted. Pero si no ha tenido el éxito, si no ha crecido la iglesia, si no se ha podido, entonces pues escuche un poquito lo que nosotros decimos. Y vamos compartiendo experiencias y mutuos juntos podemos crecer. Porque este primer punto yo lo viví. O sea, vamos a hacer que la iglesia, queremos que la iglesia crezca y vamos a hacer un programa atractivo que atraiga a la gente. Y a mí me parece que no es el primer parámetro. A veces nos equivocamos. Y lo hemos hecho, claro, que sea más atractivo. No digo que no deba ser atractivo, sí, pero no es el enfoque principal. Voy a poner un ejemplo de los que yo he vivido. Hace ya muchos años, cuando fui yo pastor en Tijuana, pertenecí yo le llaman el equipo de pastores de la ciudad. Y me he involucrado en diferentes proyectos, en diferentes ciudades, en equipos, le llaman interdenominacionales, o sea, diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Y pertenecíamos, le llamaban ellos, creo que le llamaban la Liga de Pastores, algo así. Y yo representaba la Iglesia de Dios, séptimo día, ahí. Había bautistas, metodistas, pentecosteses, de todo, ¿no? Y era una buena idea para que los pastores de una ciudad complicada en aquellos años, pues nos organizáramos para hacer proyectos conjuntos. Y a uno de los pastores, que era pues el pastor de la iglesia más grande, se llamaba Amistad Cristiana, si no me equivoco, él dijo, pues traigamos a Marcos Witt. Y sí, lo llevaron a la ciudad. Nosotros no nos involucramos porque a mí se me hizo muy liberal y no me gustó el criterio. Y de repente otro dijo, sí, dice, miren,
cobra tanto, invertimos tanto y sacamos tanto. Wow, a mí no me gustó el criterio que estaba usando. Lo iban a hacer atractivo, sí. Estoy poniendo un ejemplo de cómo las iglesias buscan hacer atractivo su culto. Claro, en esos años estoy hablando del año 95, más o menos, 96, 1996. Era el auge de los cantos de Marcos Witt. Y el pastor era amigo de su papá, de Marcos Witt. Habían sido compañeros pastores de la misma iglesia. El pastor Fermín García se llamaba, ya murió, ya duerme en el Señor, de otra iglesia, ¿no? Y él los conocía y lo invitaba muy seguido a su iglesia. Ellos tenían un centro cristiano con mucha gente, tenían más de 1000 gentes. Y era pues la iglesia más liberal. Pero no me gustó a mí el criterio que usaron. Invertimos tanto y sacamos tanto. Wow, ese es el objetivo. Bueno, también vamos a alcanzar gente para Cristo y todo eso. Y entonces yo ahí me di cuenta, hermanos, que a veces este tipo de iglesias montan un show cristiano. Es atractivo, sí es atractivo. Va mucha gente, va mucha gente. Puede ser que alguien reciba a Cristo ahí o toque el corazón. Claro que puede ser, pero no me gustaron los criterios de organización. Buscar un programa que atraiga a la gente, no creo que sea el primer criterio. Pero bueno, funciona, pues sí, a muchos les funciona. No digo que no funcione, sí funciona, pero digo que no son los criterios bíblicos. Eso es lo que digo. Que a muchos lo hacen, sí, sí lo sé, sí lo hacen. Yo por eso les pongo el ejemplo. Yo estuve en algunas reuniones y entonces yo les dije, ¿saben qué? Conmigo no cuenten. En mi iglesia, esto no le atrae. Bueno, pues que vaya el que quiera, man, damos los boletos, sí, está bien. Pero no me comprometí porque no me gustaban los criterios. Y entonces y luego después me encontré ya en mi iglesia, ya siendo yo líder, porque solo era pastor, yo no quería. Después me encontré que algunos hermanos de nuestra iglesia quieren hacer lo mismo. Ya después estando yo de ejecutivo acá en Cuernavaca, nos traigamos a tal grupo y al otro y hagamos esto y vamos a traer tanta gente y a tal cantante y hermanos. Y sí lo hicieron. No pude yo frenar eso, como en el anterior tampoco, ¿no? Pues no. Hay veces que no puedes frenar las cosas. Tampoco puedes obstaculizar. Bueno, pero los hermanos lo hicieron. Después yo pregunté cómo les fue y el problema que tuvieron fue de finanzas. No, que uno, que este dinero y que el otro. Y nada más hablaban de dinero. Y yo dije, qué triste que nos desgastemos, porque ya se involucró la iglesia, nuestra iglesia, acá por el Estado de México le llamaban. Y sí vi toda la propaganda y todo, y yo no fui incluso, yo no quise ir, no quise ir, fueron otros hermanos. Está bien, pues vaya, no me gustan a mí, no me gusta. Cuando veo que está mal enfocado, no me gusta. Y cuando algo no me gusta, yo me hago un lado, discretamente. No obstaculizo, no critico, pero me hago un lado. Hay cosas, yo bromeo y les digo, hay cosas hay eventos en los que yo no le entro. Cuando yo no le entro a algo es porque creo que no es de Dios. Que lo van a hacer, está bien, lo pueden hacer, pero conmigo no cuenta. Yo me involucro cuando creo que es un proyecto de Dios bien intencionado y Dios le va al crecimiento, Dios lo va a respaldar. Pero si yo me doy cuenta a tiempo, yo no me involucro, créanmelo. Y me han invitado a muchos lugares. Y yo les digo, ahí no le entro. Pero cuando me dicen, hermano, es para forjar nuevos líderes, es para compartir, es para crecer. Adelante, cuenten conmigo. Yo estoy listo para eso. Ya no tengo la misma energía que antes, pero colaboro de alguna manera. Entonces, primer punto ya está reflexionado. Segundo punto, lo que deberíamos cuidar antes que cualquier programa nuevo es la oración y la compasión de cuidar la actitud de los miembros en relación hacia los demás. Esto es esencial para que los planes sean efectivos. El segundo punto quiere decir que, hermanos, tenemos que cuidar la comunión de la iglesia. Si una iglesia no tiene comunión, entonces se abortan muchos proyectos. ¿Están de acuerdo? El éxito, creo yo, de un pastor, de una iglesia, de una misión, es que logremos convivir y compartir los hermanos que nos congregamos en un lugar. Por eso es la oración y la compasión para cuidar la relación de todos los miembros. ¿Y eso cómo se logra eso? Conviviendo, compartiendo, visitando, fraternizando, claro. Por eso les digo, insisto, que a mí me gusta mucho el modelo de grupos familiares. Ya no le llamo para el crecimiento de la iglesia, ahora le llamo grupos familiares de acompañamiento pastoral. Porque cuando yo visito un hogar y entonces convivo con la familia
llevo preparado un tema bíblico, reflexionamos, oramos juntos, tomamos café y algo que preparen, me platican sus problemas, nos despedimos orando, somos mejores amigos, yo ya acompañé a esa familia, ya me enteré y entonces vamos creciendo juntos y se promueve el desarrollo, como decíamos, de la madurez cristiana. La oración, la compasión, el servicio se generan en comunión en la iglesia. Entonces, si queremos que la iglesia funcione mejor, tenemos que trabajar este tipo de cosas. O sea, debemos cuidar la oración, la compasión, la comunión, el servicio, son las cosas que deben moverse en nuestro grupo, ya sea un grupo familiar, sea una pequeña misión que va empezando o sea una iglesia ya más grande, más establecida. ¿De acuerdo? Y pongo el tercer punto. La actitud fundamental que ha identificado a la iglesia en sus mejores momentos es el amor y el cuidado mutuo de los creyentes en Jesucristo. O sea, eso lo dicen la mayoría de estos escritores de los libros que yo les mencioné. Cuando menos estos escritores de estos libros mencionan lo mismo. Cuando alguien se dedica al crecimiento, a ver cómo, en qué épocas ha crecido más la iglesia, hermanos. Fíjese, la iglesia ha crecido más en dos momentos muy importantes. El primero, creo que la vez pasada se los comenté. Parece paradójico, pero es verdad. En la persecución del siglo primero. Los primeros creyentes fueron perseguidos, fueron acusados injustamente. Hay libros enteros que hablan de eso, ¿no? Pero la gran persecución que se dio de los cristianos en el año 70 fue cruel porque hubo muchos que murieron y a muchos los llevaron al espectáculo del circo romano. Está documentado. Y muchos se mantuvieron en la fe en Cristo y eran arrojados ahí. Le llaman la época de los mártires. Pero la iglesia iba huyendo y por donde iba presentando a Jesús, iba explicando por qué huían y que la gente se convertía de tal manera que fue creciendo la iglesia. ¿Sí? Se fue extendiendo el mensaje, saliendo de Jerusalén. Por eso Hechos de los Apóstoles dice en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, es de menos a más, porque el crecimiento lo da Dios, insisto. Pero los momentos en que más ha crecido la iglesia ha sido en momentos de persecución. Hay un esfuerzo extra, hay una explicación del por qué huimos, por qué, y Dios lo usó. Aún en las deportaciones que tuvieron los judíos, tenían que explicar por qué habían sido cautivos y deportados. Pero el otro momento importante en que se da el crecimiento, el otro fue circunstancial, fue trágico, o sea, era aprovechar las circunstancias. Como dice aquí, la actitud fundamental que ha identificado a la iglesia en sus mejores momentos es cuando están trabajando el amor y el cuidado mutuo de los creyentes en Cristo Jesús. O sea, ya cuando están las cartas pastorales, por eso el apóstol Pablo, si ustedes ven, hace muchas exhortaciones, pero hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. El apóstol Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el que no conoce el amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. La primera y la segunda carta son maravillosas, o sea, habla de este desarrollo del amor y del cuidado mutuo entre los hermanos. Eso es lo que le da cimiento a una iglesia. Y yo los años que fui pastor, hermanos, en diferentes lugares, yo me concentraba en que, fíjese, a veces no todos quieren entrar a este ambiente, pero la mayoría sí deben de entrar. Sí, porque yo entendí que a veces no es casi imposible que trabajemos con el 100% de los hermanos. Sería lo ideal, sería lo mejor, que todos, pero siempre hay alguien que dice, no, yo no, está bien, está bien. Por alguna razón, no es su momento, no está de acuerdo, eh, no sé, diferentes cosas. Está desanimado, tiene un prejuicio, está enojado, no lo sé. Pero la iglesia debe trabajarse con estos parámetros. En los momentos en que se trabaja el amor y el cuidado mutuo, o sea, y ahora, ¿cómo se da el amor y el cuidado mutuo? Fíjense, yo voy a ir aterrizándolo. ¿Cómo aplicamos esto en una iglesia local?
en las convivencias que tenemos, claro, en los grupos familiares. Por eso digo, insisto, grupos familiares para mí es un, es un método que yo practico hasta la fecha. Ya no tengo tanto grupo, solo tengo uno o dos grupos, ya, nada más. Sí, porque ya no soy yo pastor. Ya son grupos de familias que me conocen, que yo fui su pastor años atrás. Me dicen, hermano, no nos dejes solos. Y les digo, no se preocupen, hermanos, mire, lo vamos a hacer cada 15 días o cada mes. Sí, hermanos. O hay quien viene, viene. Después del culto los sábados, viene y viene a cenar aquí con nosotros. Y yo le digo a mi esposa, bienvenidos. Este sábado pasado llegaron dos familias y llegó una hermana que ha estado muy enferma, tiene una enfermedad muy grave y se atiende. Y son miembros de nuestra iglesia. Entonces ella viene y dice, hermano, vine a visitarlos. Sí, bienvenidos. Mi esposa hace cenar con ellos, convivimos, tomamos café, platicamos, traen unos juegos de mesa, estuvimos ahí, platicamos, oramos juntos y me platican sus problemáticas. Y vienen muy seguido, cuando menos cada 15 días, mínimo cada mes vienen. Ya nomás me dicen, pastor, vamos para allá. Sí, hermanos, bienvenidos. Yo bromeo, le digo, en la casa siempre están las puertas abiertas y siempre hay café. Así es que bienvenido que quiera venir. Y yo no tengo problema. Entonces, gracias a Dios, Dios nos dio un lugarcito donde vivir aquí en la ciudad de Monterrey, aquí en la colonia Independencia. Y como digo, ya no soy el pastor, pero yo hago un trabajo pastoral. Porque si viene la gente, yo digo, ellos quieren que se les atienda pastoralmente. Y esto último, que estoy en el tercer punto, esto es lo que estamos trabajando, el amor y el cuidado mutuo entre los creyentes. Ya no estamos en el templo, ya fueron el sábado al templo. Está bien, este, pero, pero acá vamos a desarrollar la fe, la esperanza y el amor entre hermanos en Cristo. Y son momentos, hermanos, en los que ellos crecen, yo crezco y todos crecemos en Cristo y se mantienen en la fe. Y yo siempre les digo, hermanos, no dejen de ir a la iglesia, vayan a la iglesia. Yo voy la próxima semana, esta semana no pude ir porque mi hijo menor se me enfermó, tengo un problema muy, muy fuerte en la piel. Tuve que llevarlo al médico y darle, hacer su tratamiento. Ya, gracias a Dios, ya mejoró. O sea, porque yo también, como padre de familia, pues tengo mis... Y ellos vinieron a ver cómo está y cómo sigue. Y bien, hermanos. Y yo digo, eso es cuidado mutuo entre los creyentes. ¿De acuerdo? O sea, yo ahí compruebo que no estoy fuera del mensaje bíblico, de los objetivos neotestamentarios. Eso es muy importante, hermanos. No estoy fuera de ello, estoy en la dinámica de Dios. Y yo colaboro con el pastor, con la iglesia y con la obra de Dios. O sea, me parece que eso es importante. Y bueno, es una pequeña bibliografía de este tema porque es uno de los temas que hablan de cómo la iglesia puede crecer en estas cosas. Yo hice una síntesis realmente de una hora, pero la iglesia como una comunidad terapéutica de Jonathan Salgado, creo que sí lo pueden conseguir. Es buen libro, es digerible. Es un pastor que escribe, ¿sí? Jonathan Salgado. Lo otro la medida de una iglesia y de Jim Getz. Es es un librito antiguo, es un clásico de cómo la iglesia debe tener una medida, ¿no? La medida de la iglesia. Es un libro de los años 80, yo creo. Y el otro, yo lo ya he recomendado varias veces, Principios y Alternativas del Trabajo Pastoral de Alberto Barrientos. Para mí es un libro obligado para todo aquel que quiere ser pastor. Sí, porque Barrientos es de los que analiza la iglesia latinoamericana, ¿sí? Y aunque él está en Costa Rica, si no me equivoco, en un seminario costarricense. Ya este libro también no es nuevo, es un libro ya antiguo, pero me parece que presenta una panorámica general de los áreas que se deben cuidar en una iglesia. Me parece importante. Entonces, si ustedes los pueden conseguir, es formidable. Yo tengo algunos de ellos en digital. Sí, por ahí les puedo compartir al final. Por lo pronto, quiero hacer un recuento de los trabajos y las tareas que están pendientes, porque ya nada más nos faltaría una sesión. El trabajo final, hermanos, eh, va a ser hacer un plan de atención para la congregación. Ahí está en el sílabo, en la plataforma. ¿Qué es el trabajo final? De hecho, el trabajo final es el que casi siempre yo califico.
cuando, por ejemplo, no se cumplió con los tiempos y con los trabajos de toda la cursada, se van a segunda, como segunda oportunidad, y yo les digo, hermanos, hagan el trabajo final y lo vamos a calificar ya no en base a 100, sino en base a 80, creo. Algo así. Pero el trabajo final, hermanos, o sea, tiene que estar enfocado de cómo todo lo que hemos visto en esta cursada aterriza o debe aterrizar en la iglesia local. ¿En cuál iglesia local? Donde usted se congrega. Como dije, pues una iglesia pequeña, pues una iglesia más grande. Donde usted se congrega, ahí está bien. Ahora, yo entiendo que usted, no todos son pastores, son miembros de la iglesia. A lo mejor son familia de algún pastor, ojalá. Yo lo que digo es que este trabajo final, estoy apuntando, todavía la próxima sesión tenemos un archivo más de la iglesia como una comunidad terapéutica, no, una comunidad sanadora. Es el último archivo, lo vemos la próxima sesión. Pero ahora estoy ampliando el panorama de una vez de cuál es el trabajo final. Y ya si hay dudas, pues la próxima también ampliamos. Pero el trabajo final, hermanos, es un plan de atención para su congregación. O sea, ¿cómo atenderíamos usted, cómo lo escribiría en papel? ¿Cómo debe estar atendida la iglesia en los siguientes 6 meses? Es un plan para 6 meses, incluyendo todo lo que yo les he compartido. ¿Cuáles son los subtítulos que yo les he compartido? Aquí los tengo. Hablamos de liderazgo, que el liderazgo debe estar en el primer, bueno, hablamos de la introducción de la pastoral. La pastoral debe tener dos características, misericordia y compasión, y el modelo de Jesús. Eso desde la introducción lo planteamos, porque estamos hablando de ministerio pastoral. Y yo me acuerdo que en la introducción hice yo, junto con los subtítulos, esta pequeña introducción, que me parece muy importante. Y luego el primer subtema que hablamos fue de una revisión de liderazgo. O sea, nosotros tenemos que mirar en las iglesias, hermanos, qué programa hay para formar nuevos líderes. Si no lo tienen, sugiéraselo al pastor, hermano. No tenemos un plan que los líderes nos haga crecer. Pues vamos elaborándolo, vamos elaborándolo. ¿Qué material hay? No, pues el material de discipulado. Sí, yo entiendo que casi todos tienen material, nomás que a veces no los utilizamos en el momento y en la forma adecuada, me parece. Pero materiales hay muchos. Ahora, si carecen de material, pues es cuestión de que los pidan y se los compartimos con mucho cariño. Yo me acuerdo que el año pasado me pidieron los cuadernos del plan integral de discipulado que tenemos en México y yo se los envié. Yo los tengo en digital, se los puedo enviar, no hay problema. Pero es uno de los primeros subtítulos. ¿Cuál es el plan que hay de crecimiento de liderazgo? Segundo subtítulo que hablamos de una espiritualidad bíblica y genuina. Y ahí es donde dejamos la tarea de hacer la investigación del concepto de espiritualidad en diferentes momentos históricos, en la vida de los monjes y en la reforma protestante. ¿De acuerdo? En el primero, la tarea era hacer un escrito de mi conversión, cuándo me convertí, cómo, dónde, cuándo, lo que usted se alcance a recordar. El segundo ya es hacer investigación en el segundo subtema de una espiritualidad bíblica y genuina. Y yo les compartí también ahí el archivo de la teología del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es el que nos equipa realmente y nos guía para poder cumplir con lo que el Señor espera. Pero revisar el concepto de espiritualidad es importante porque de otra manera yo me encuentro con conceptos de espiritualidad muy católicos romanos en la iglesia de Dios. Digo, ¿quién no les hemos explicado? Y todavía hasta es muy ceremonioso, para mí es muy acartonado. Y es el concepto de espiritualidad que hemos trabajado. Pero me parece que el concepto de espiritualidad puede cambiar con el modelo de Jesús. Ya, ahí es donde yo lo enfoqué, el segundo subtítulo. Tercer subtítulo, hablamos de los dones del Espíritu Santo y cómo identificar los dones y pasar a ser ministerios. ¿De acuerdo? Y ahí les compartí yo, aparte del archivo, de hablar de los dones a los ministerios, les compartí un formato. A lo mejor ustedes tienen otro, está bien, que puede servirles para identificar cuáles son los dones latentes o evidentes y cuáles son los dones
que están latiendo o que pueden surgir. Entonces, también el plan de atención para su congregación puede incluir, hermanos, vamos a hacer un programa para hablar de los dones del Espíritu Santo y vamos a identificar en todos los creyentes qué dones tenemos con el formato que les di o cualquier otro que ustedes tengan. Lo importante es identificar los dones de la gente en la iglesia y luego revisar cómo se puede ir de los dones a formar ministerios. Ahí dijimos qué es un ministerio y cómo se pueden formar nuevos ministerios. ¿Verdad? Me acuerdo bastante de eso porque eso es muy práctico. Y luego hablamos en la cuarta semana, hablamos de la pastoral para la vida familiar, es otro de los grandes subtemas. De hecho, es uno de las cursadas que trabajamos en algún momento. Todas las 6 semanas sobre la pastoral para la vida familiar, porque hay varios subtemas que se trabajan. Aquí solo trabajamos un archivo y ahí hablamos de la pastoral para la vida familiar. Entonces, el archivo termina hablando de una comunidad familiar y pastoral, ¿no? Entonces, ya no mirar a los hermanos como seres aislados, sino mirarlos como parte de una familia. Vamos, también puede ser el proyecto que ustedes digan, vamos a organizarnos por familias. ¿Cuáles familias son aquí? Y vamos a hablar temas de la familia. La pastoral para la vida familiar, ahí el archivo tiene varios subtemas y varios material importante. Y se acuerdan, yo en la introducción les insisto, no es sencillo hablar de la familia porque la mayoría nos frenamos. No, espérense. Hay un hermano que me dijo, con mi familia no se meta. Digo, no, hermano, no es la idea meterse con las familias. La idea es ofrecer la alternativa de apoyar a las familias para trabajar los temas importantes. Y hay familias que sí se atreven a pedir ayuda. Dice, hermano, yo necesito ayuda en el tema de la pareja. Bueno, pues vamos a trabajarlo. Eso se trabaja en privado y con la persona en el lugar adecuado. Pero se puede hacer reflexión en la iglesia. Ahí les puse pautas para la vida en pareja. Pueden reflexionarse, puede hacerse dinámicas. O sea, el enfoque puede ser, vamos a trabajar con familias ahora, ya no con personas aisladas o independientes. Ahí, ese es un cuarto tema que vimos. El quinto tema que hablamos, que fue la semana pasada, ya hablamos del ministerio de todos los creyentes. ¿Recuerdan? Y ahí, hermanos, yo me concentro en insistir en que trabajamos de una manera tradicional que nos ha servido, pero que sí podemos movernos hacia el ministerio de todos los creyentes en un proceso de crecimiento y de formación. Entonces, y teniendo como modelo el ministerio de Jesús, ¿de acuerdo? Porque Jesús, sí, él hizo todo un ministerio, pero él hizo un ministerio, yo le llamo ahí multiplicador. O sea, el pasaje de Marcos es maravilloso. El pasaje de Marcos capítulo 3, cuando él dice, y llamó Jesús a los que él quiso para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. Es maravilloso, Marcos 3. O sea, ahí están los 3 momentos. Llamó a los que él quiso. O sea, Jesús llama a los que él quiere, no a los mejores, no a los más, no a los que sobresalen, no. Llamó a los que él quiso y hoy en día lo sigue haciendo. ¿Para qué? Para que estuviesen con él primero. Y estar con Jesús es estar dispuesto a ser discipulado. Estar con Jesús es estar dispuesto a aprender y a crecer. Y luego, el tercer momento es, y luego para enviarlos a predicar, y luego ser enviados a compartir, de acuerdo a los dones que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, el ministerio de todos los creyentes tiene este objetivo, de ir de una iglesia tradicional a un ministerio de todos los creyentes, donde me acuerdo que ahí les puse el diagrama de los ministerios, una iglesia en base a ministerios, la evangelización, el discipulado, ciencias bíblicas, acompañamiento, o sea, hay diferentes ministerios que se pueden formar. ¿Quién nos van a formar? Todos los creyentes que están ahí en la iglesia. Aún los que no participan, sí, hay que motivarlos e invitarlos para que formen un ministerio. No es cosa sencilla, por eso tiene que ser un plan de trabajo de 6 meses, cuando menos. Puede ser también. Y este último subtítulo tiene que ver con la iglesia debe tener un enfoque claro y parámetros claros del crecimiento. Y la iglesia debe ser una comunidad pastoral. Si toda la iglesia, hermanos, los que nos congregamos, tuviéramos este criterio
este enfoque de ser una iglesia como una comunidad con actitud pastoral, entonces serían otras las iglesias. Y a veces, hermanos, estos temas hay que compartírselos a los creyentes, porque luego no se dan cuenta. Yo lo he hecho, yo les creo que ya les compartí algunos ejemplos de cómo alguna vez quise llevar yo a la iglesia a los que estábamos evangelizando y venían de las drogas y del alcoholismo. Y predicábamos en un centro de rehabilitación y llegamos a tener un anexo, un centro de rehabilitación ahí en Tijuana. Y cuando los llevamos a las iglesias, a esos muchachos, eran muy jóvenes la mayoría, la iglesia los rechazaba. ¿Por qué? Porque andan mal, o sea, andaban mal. Vamos, no visten como nosotros, ellos vienen del mundo, muy golpeados, muy maltratados. Y entonces, pero ellos me decían, no, pastor, es que no nos gusta que nos lleve a la iglesia, mejor atiéndanos aquí. ¿Por qué? Es que nos miran mal los hermanos. Entonces yo hablé con la iglesia, ya estando ellos fuera, en otro momento, les dije, hermanos, los muchachos dicen esto, ¿por qué será? No, no se daban cuenta ellos. Puede ser que ustedes no, ni siquiera los saludan. Bueno, es que nos damos cuenta. Puede ser que incluso hasta los miran mal. No es correcto, hermanos. Porque todos en algún momento empezamos. Y usted no sabe cómo algunos de estos muchachos pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Y así fue, hermanos. Con los años, varios de esos muchachos ahora son pastores, gracias a Dios. Pero tuvimos que llevarlos en un proceso de crecimiento y de formación. Y decirle a la iglesia, hermanos, cuando traigamos a estos jóvenes, vienen solo al culto el sábado a la tarde. No les hagan mala cara, no les saquen la vuelta. Salúdenlos cuando menos, sonríales cuando menos si no quieres saludarlos, pero no los hagan, no los menosprecien, porque eso se llama discriminación. Entonces yo tuve que preparar antes a la iglesia, porque la iglesia no se daba cuenta, la iglesia no estaba preparada para recibir nuevos miembros. Y entonces yo me di cuenta y tuve que trabajar con la iglesia. Una predicación, una plática, un curso, materiales, y les dije, hermanos, ¿cuántos años tenemos en la iglesia? No, pues algunos tenían 30, 40 años en la iglesia. Pues ya deberíamos ser maestros y gente madura. Pero bueno, vamos a volver a empezar. Y me funcionó, hermanos, ser directo y claro con los hermanos que ya estamos en la iglesia para que sean amorosos y flexibles y atentos para la gente nueva que llega. Porque si llega la gente nueva y no somos cuidadosos, la gente se duele, porque es gente nueva que viene y luego ya no regresa, porque decimos acá en México, a veces les hacemos mala cara y no nos damos cuenta, porque estamos metidos en otra dinámica ya de iglesia de muchos años. Entonces a mí me tocó trabajar esta parte con la iglesia y luego después traer en algunos momentos a estas personas y atenderlos de manera más privada. Entonces, hermanos, ese también puede ser un proyecto, o sea, el trabajo final es un plan de atención. Título, plan de atención para mi iglesia. ¿Dónde? Donde se congrega. ¿Cuáles son? La próxima sesión les voy a traer un diagrama que yo les comparto con mucho cariño. Y en este diagrama, ahí ponemos cuáles son los 3 pasos para elaborar este proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los medios que vas a usar? ¿Y cuáles son las actividades? O sea, ahora, si usted ya sabe hacer un plan de trabajo, pues hágalo con los criterios que usted sabe que te tiene, no hay problema. Yo no tengo problema. Usted puede ser creativo y decir, hermano, a mí me gustaría atender este tema y de esta manera en esta iglesia en estos 6 meses. Adelante. Y la idea es darles la oportunidad y ser flexibles para escuchar cómo es la manera en que se podría trabajar en 6 meses alguno de estos temas o dos de estos temas en la iglesia local. Y si usted dice, oiga, hermano, pues es que yo no sé hacerlo, bueno, puede auxiliarse con su pastor, muéstrele el material. Dígale, oiga, pastor, ¿cómo le hacemos para hacer un plan para esta iglesia, para estos siguientes 6 meses? Y cómo le haríamos, ayúdeme. Y probablemente el pastor le puede ayudar, porque ellos tienen ya pues, más experiencia también. Pero la idea es que lo intentemos, ¿no? Hacer un plan de atención para su congregación para 6 meses. Objetivos, qué medios vamos a usar y cuáles actividades. Mínimo esas 3 cosas. ¿De acuerdo? Pero bueno, inténtenlo. Y
ya estamos en el tiempo y la próxima sesión del jueves es la última. Si hay alguna duda, ustedes me dicen, pero cuando menos intenten hacer un borrador, ¿sí? Yo creo que sí se puede. La mayoría tienen ya experiencia de congregarse y pueden auxiliarse del pastor, de un familiar, de un líder. Pueden auxiliarse, claro. O sea, no lo sabemos todo. Siempre hay que aprender de unos con otros y ayudarnos unos con otros. Acuérdense que la idea es la iglesia como una comunidad pastoral. Una comunidad es un grupo que trabaja la madurez y la ayuda mutua. O sea, tenemos que aprender a compartir muchas cosas. Compártalo con mucho cariño y verá que va a tener ayuda y se va a dar cuenta que todos crecemos cuando nos involucramos en cuando menos planear, pensar, orar para hacer algo que ayude y beneficie a mi congregación. ¿De acuerdo? Esa es la idea en el trabajo final. Así es que vamos a orar, hermanos, y vamos a ir terminando. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, y la próxima sesión, que es la última, pues con toda confianza yo escucharía si hay alguna duda y terminaríamos con un tema complementario a este. La iglesia como una comunidad sanadora se llama, el último archivo que tengo ya preparado para ustedes y que puede ampliar el panorama de qué y cómo se puede hacer en la congregación local. La idea es que todo aterrice, funcione, se practique, se intente cuando menos practicar en mi iglesia local, para no andar divagando tan amplio, sino cómo aplica en la iglesia donde yo me congrego. Esa es la idea con el plan de trabajo, el trabajo final y con el proyecto de atención para mi congregación, para 6 meses. Bueno, oramos para terminar. Señor, te damos gracias porque en esta ocasión tú nos bendices. Gracias porque confiamos que la obra es tuya y que tú siempre provees lo que haga falta. Yo te ruego que tu gran bendición sea con mis hermanos, aún los que están en otro formato, que reciben los videos y que reciben esta enseñanza de manera diferida, pero yo te ruego que tú también les lleves tu gran bendición y tu cuidado, y que nunca falte tu provisión y la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros queremos y anhelamos servir y ser útiles en tu obra y te pedimos que tú proveas lo que haga falta. Porque te lo pedimos, te lo rogamos confiadamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima sesión, que es la última, con la cual vamos a ir cerrando nuestra cursada. Que Dios los bendiga. Un gusto saludarlos y cualquier duda o pregunta, yo sigo a la orden. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Pasos. Gracias. Chau, chau. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, hermanos.